Senador Barguil, senadores, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, a los senadores citantes, al senador Gustavo Bolívar, al senador Richard Aguilar. Creo que ha habido un gran número de intervenciones que tienen que ver con el funcionamiento y con la lógica de ICETEX. He preparado unas diapositivas que me ayudarán a hacer una serie de precisiones y a ahondar en este importante y sano debate que el país tiene y que esta comisión tercera tiene con relación al funcionamiento de la entidad. Pasaré rápidamente por algunas de ellas. Pretendo abordar los siguientes puntos que creo que son muy relevantes y que me permiten recoger las intervenciones que han tenido a bien hacer los senadores. En ese orden de ideas, primero, unas generalidades sobre el ICETEX, el rol que juega, lo importante que es comprender su modelo de financiación y los procedimientos contables aplicables, de tal suerte que podamos explicar cómo se generan esos excedentes, a lo que ha hecho referencia el senador Bolívar en su intervención, y cómo ellos están prestando verdaderamente un beneficio para las familias de nuestro país. Posteriormente, como la ministra lo enunciaba, la generalidad del plan de auxilios educativos, su comportamiento, unos ejemplos reales, de tal suerte que podamos entender cómo ellos sí han llegado y han satisfecho muchas de las necesidades que tienen las familias de nuestro país en este momento de pandemia, y un ejercicio que estamos haciendo de caracterización de los beneficiarios, así como otras medidas conexas. Y posteriormente me referiré exclusivamente al caso de Eurotechnology. En primer término, creo que esta es una cifra que debe hacer sentir muy orgulloso al país. ICETEX es una entidad que cumple 70 años. A lo largo de estos 70 años de vida ha acompañado a 4.7 millones de colombianos. En este momento y con corte a diciembre de 2019, tiene 673.761 que se dividen en las tres grandes categorías que se observan en la diapositiva. El crédito educativo tradicional, donde yo quiero hacer un reconocimiento al Congreso de la República, al liderazgo del senador Barguil y quienes lo acompañaron cuando nació la ley 1547. Gracias a esa ley 1547, el 60% de estos casi 380.000 colombianos que hoy han cursado o cursan actualmente sus programas de educación superior tienen una tasa de interés real del 0%. Además de ello, tienen la posibilidad de solicitar una condonación parcial del 25%, cumpliendo los requisitos de mérito académico que establece dicha norma, la cual efectivamente ha sido o ha continuado a lo largo de los años brindando este beneficio para los jóvenes de todo el país, prioritariamente de los estratos más bajos. Hay un número muy importante de jóvenes que estudian con créditos condonables. Estos no son recursos que se prestan con cargo al patrimonio de ICETEX, sino los recursos que las entidades del gobierno nacional central, los entes territoriales, las entidades del sector cooperativo o las empresas privadas crean. El efecto que esto tiene sobre muchos grupos poblacionales es significativo. Las comunidades afrocolombianas, indígenas, víctimas de conflicto armado, son beneficiarios de estos programas de crédito condonable. Y no menos representativo en los efectos en la calidad y en el perfeccionamiento del sistema de educación superior en Colombia son los programas internacionales, donde tenemos tanto las becas, ICETEX administra las becas que se le otorgan al gobierno de Colombia, y también los créditos educativos para apoyar procesos de formación en el exterior. Como podemos observar, y el senador Cepeda hizo la mención, prioritariamente la atención de ICETEX está concentrada en los estratos 1, 2 y 3, por encima del 92%. Si le hacemos el zoom en los estratos 1 y 2 es casi el 71%. Es una población joven y, como podemos observar en el mapa de Colombia, tenemos presencia en casi todos los municipios del país y una importante concentración en los núcleos urbanos más densamente poblados, sin que esto quiera decir que no tengamos una presencia importante en la zona andina y en otros departamentos del Caribe, como lo son Sucre, Córdoba, Bolívar y Magdalena. Esto es muy importante y quiero detenerme un par de minutos porque sé que ayudan a la comprensión de mis siguientes afirmaciones. Este es el escenario general de una entidad de naturaleza financiera. Tiene un activo. Dentro del activo destaco dos cuentas que son muy importantes: las cuentas del activo corriente, que corresponden al efectivo y a los bancos, y a las cuentas de la cartera. Como todos sabemos bien, todo valor en el activo debe tener una correlación con el pasivo o con el patrimonio. En el caso de ICETEX, el pasivo, a diferencia de las otras entidades financieras que existen y que están reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia,
ICETEX no hace captación de dineros del público. ICETEX no tiene cuentas de ahorro. ICETEX no tiene cuentas corrientes. ICETEX lo único que tiene en su pasivo son esas operaciones en moneda extranjera que han sido debidamente autorizadas por los COMPES en su momento para complementar los recursos que tiene de su patrimonio. En su patrimonio, entonces, ostenta las cuentas de capital social y reservas patrimoniales. ¿Esto qué quiere decir? Que es con cargo al patrimonio de ICETEX que se tiene la cartera. Y cuando se recupera la cartera, esa cartera fortalece el patrimonio. No es en el objeto de la mal llamada intermediación financiera que ICETEX se ubica, sino que es una entidad dedicada exclusivamente al otorgamiento de créditos educativos y por ello tiene que ser muy rigurosa en el cuidado de su patrimonio y de su pasivo. Dicho esto, quiero hacer una precisión de cómo operan los créditos, porque esto es necesario para poder hablar de esos excedentes que se han generado a lo largo de los años de existencia del instituto. Cuando un crédito es de corto plazo, es decir, es un crédito que se paga durante el año en el que se hizo el desembolso, tenemos entonces el siguiente flujo operativo. Se hace el desembolso, que puede ser para un crédito de matrícula de sostenimiento. Inmediatamente se genera un plan de pagos y en ese plan de pagos se establecen unas cuotas periódicas. En esas cuotas periódicas se paga el interés pactado. Recordemos que la tasa de interés que cobra el ICETEX es la más baja que existe por parte de cualquier entidad que otorgue créditos educativos. Y a su vez, en esas cuotas periódicas también se hace el pago correspondiente de capital. ¿Qué sucede con este crédito de corto plazo? Lo que podemos observar es que el capital no hace parte del estado de resultados. En el capital simplemente hay un movimiento de cuentas en el activo. Lo que antes estaba en efectivo pasa a el estado de la cartera y cuando se hace la recuperación de esa cartera, pues esa cuenta pasa de cartera a efectivo, lo que da cuenta de la circularidad del recurso que tiene la entidad para poder apoyar a las familias colombianas. En el caso de los intereses que en el crédito de corto plazo se causan, entran como ingresos de esa vigencia, pero a su vez se hace el recaudo de esos intereses también durante esa vigencia. Entonces tenemos que ahí hay una sincronización entre la causación y el ingreso del dinero a las cuentas de la entidad. Pero los créditos de corto plazo no son la realidad mayoritaria de ICETEX. Precisamente ICETEX cubre una brecha, cierra o corrige un error que se presenta en el sistema financiero tradicional. Y es que ICETEX es la única entidad que le hace crédito al estudiante, no al padre de familia. Y se lo hace con una perspectiva de mediano y de largo plazo. La mayor parte de la cartera de ICETEX funciona de mediano y de largo plazo. ¿Cómo operan estos créditos? Que es lo que encontramos en la parte inferior. Estos créditos en realidad operativamente tienen dos comportamientos que son conexos. Primero, hay un porcentaje que puede ser el 10, el 25, el 30, el 40 o el 60 que el estudiante paga en la misma vigencia que se le hizo su desembolso. Entonces tomamos un desembolso, el valor promedio de giro de ICETEX es de 5 millones, asumamos un crédito 30%, eso significa que de esos 5 millones desembolsados, 1,5 millones se convierte en un crédito de corto plazo, que tiene el mismo tratamiento que acabo de mencionar. Los otros 3,5 millones se llevan a lo que son las cuentas de orden de la entidad, donde los vamos conservando, teniendo siempre claridad de que este valor ya desembolsado genera esos intereses diarios que se van reservando para que cuando ya culmine el periodo de estudios pasemos al proceso de pago posterior. Cuando se hace esto que se denomina paso al cobro, los invito a que observen en la columna derecha, el último componente, esos intereses en ese componente de mediano y largo plazo entran a ser parte de una obligación futura. Entran como ingresos de la vigencia, porque nosotros nos reñimos por la contabilidad de causación. Son causados
en el año en el que se pasa el cobro, porque anteriormente no teníamos conocimiento ni claridad sobre cuántos de ellos iban a ser cobrados posteriormente. Pero eso no significa que son dineros en efectivo, son una promesa futura de pago, sometidos a toda la incertidumbre y sometido a todas las dificultades que vamos observando a lo largo del proceso de recuperación. Por lo tanto, quiero hacer referencia a las cifras que enuncia el senador Bolívar y que también en otras ocasiones hemos escuchado. Efectivamente, año tras año, la entidad reporta unos excedentes, pero esos excedentes van al patrimonio, en tanto que ellos, su respaldo en el activo es una cuenta por cobrar, no son recursos líquidos. Y al ser entonces una cuenta por cobrar, nos permite a nosotros, sobre ese activo, generar un nuevo crédito educativo. ¿Por qué lo podemos generar? Lo podemos generar porque los pagos que se van a hacer en el futuro son los que van a respaldar ese dinero que debe ser desembolsado semestralmente a las instituciones de educación superior. Por eso, el decreto 467 tiene unas claridades que son muy importantes que en este espacio de la Comisión Tercera del Senado podamos también profundizar en ellas. Más que definir unos alivios per se, porque son alivios que inclusive se encuentran ya en los reglamentos de la entidad, lo que hizo el decreto fue habilitar unos recursos. ¿Y por qué es importante esta habilitación de recursos? Porque esos recursos que habilitó el decreto permiten suplir, como se observa en resaltado que está en la parte inferior de la diapositiva, aquellos recursos que no van a pagar los beneficiarios de acuerdo con la programación de pagos que tenían. El alivio para ellos, y ahorita les mostraré 3 ejemplos muy concretos y muy rápidos, es real. Hay una disminución en los valores que pagan al instituto, pero este valor que no pagan se suple con estos recursos, lo cual nos permite a nosotros garantizar que a partir del mes de julio del año 2020 podremos hacer los pagos de matrícula que corresponden al segundo semestre del año. Vemos entonces que el plan de alivios contempla entonces, el plan de auxilios contempla 3 grandes líneas: la interrupción de pagos, la ampliación y la reducción transitoria, los cuales se apalancan con estos recursos que están aquí mencionados, que el decreto pues, taxativamente. Ellos provienen de unos saldos y unos excedentes de fondos que fueron entregados a administración por ICETEX, pero que se encuentran en estado inactivo o en liquidación. ¿Esto qué quiere decir? Ya culminaron esos fondos con las obligaciones que tenían previstas, pero siempre quedan algunos remanentes por conciliaciones que se hacen con las instituciones, de tal suerte que esto se trasladan para el presupuesto de ICETEX y dan soporte a los alivios que se otorgan. Es importante mencionar que se lleva al nivel de decreto porque las leyes 179 del 74, 225 del 95, compiladas en el decreto 111 de 1996, establecen que esos saldos no pueden ser para fines distintos que la razón de ser de ese fondo o deben destinarse al Tesoro de la Nación. Y la otra disposición que es muy importante, ya estamos en este momento recibiendo aplicaciones de solicitudes de crédito educativo para la vigencia 2020, para el semestre 2022, es que estamos apalancando el Fondo de Garantía Codeudor, el cual permite que las familias que se vieron afectadas de manera en salud o que se vieron afectadas en términos económicos y que no alcanzan a cumplir con el requisito del codeudor, requisito que quiero hacer precisión, no solamente está en los reglamentos de ICETEX. Cada año la Contraloría General de la República certifica, verifica que todas las obligaciones tengan un debido codeudor como una medida que permite mitigar el riesgo futuro de no pago. Al algunas familias tener dificultades para poder cumplir con este requisito, este Fondo de Garantía Codeudor permite que sea quien respalda esa obligación. Esta es una información real sobre un crédito real que estamos simulando bajo los 3 escenarios. El primero de interrupción de pagos. Podemos observar aquí entonces que para los meses de abril, mayo y junio no hacen ningún pago al ICETEX. Ese valor dejado de pagar se paga posteriormente. Y lo que ustedes pueden observar con el color rojo es el valor adicional que durante lo que resta de ese periodo de tiempo
deberá pagar este beneficiario en virtud de esos intereses que se crearon en este tiempo, pero que no le fueron cobrados, los cuales después tampoco generan ningún tipo de interés. Aquí vemos un efecto real en el bolsillo, en la liquidez de este beneficiario. Este mismo crédito, si se tratase de una ampliación de plazo, lo que podemos observar es entonces que al hacerse una ampliación de plazo, pasa de ser un crédito en el cual se tenía en un principio solamente unas cuotas establecidas en 60 y las mismas se extienden a un periodo adicional. Esto lo que logra, perdón, esta es la reducción transitoria de intereses al IPC. Lo que podemos observar es cómo disminuyen los intereses, que son causados durante el periodo de tiempo en el cual les es otorgado el beneficio, lo cual refleja para ellos un verdadero alivio en este momento y situación. Y este ya sí corresponde al de la ampliación del plazo. Vemos cómo el plazo se duplica y en consecuencia hay una reducción muy significativa del valor de la cuota que pagan mensualmente. Entonces, sea en el escenario de interrupción, en el escenario de ampliación o en el escenario de reducción transitoria de intereses, hay un efecto directo en el bolsillo de estas familias, pero también hay una salvaguarda de los ingresos que son necesarios para que la entidad pueda cumplir con esos compromisos de renovaciones y de otorgamiento de nuevos créditos que se le exigen. Porque aquí también les comparto a ustedes dos comunicaciones que nos han llegado. Simplemente me voy a remitir al resaltado en rojo. Una proviene de ASCUN y la otra proviene de otro grupo de rectores. Y si hablamos del rojo, lo que estas instituciones de educación superior están solicitando de manera firme al ICETEX y en su consecuencia al gobierno nacional es que el ICETEX para los semestres 2022, 2021-1 y 2021-2 pueda no solamente hacer el pago completo, sino que lo pueda hacer anticipadamente, de tal manera que puedan mejorar así el flujo de caja de estas instituciones, tanto públicas como privadas. E inclusive si miramos la comunicación enviada por los rectores, pues quiero hacer referencia a donde también se dice flujo de caja, garantizar el flujo de caja y no verse en la penosa situación de suspender contratos laborales, dejar inconclusos proyectos de investigación o cancelar obras de infraestructura en curso, entre otras medidas que nos veríamos obligados a tomar que traerían como consecuencia una agudización de la ya compleja situación de desarrollo social que enfrenta el país. Por eso siempre somos muy rigurosos cuando hacemos nuestras observaciones a los proyectos de ley. Si hay un proyecto de ley que sugiere brindar un beneficio tipo condonación o tipo beneficio adicional a un grupo poblacional en particular, debemos cerciorarnos que hay una identificación de una fuente que permita que no se caiga o no se reduzca el patrimonio de ICETEX. Si se reduce el patrimonio de ICETEX, se extinguirá la entidad. Y si se extingue la entidad, se extingue la capacidad de poder seguir acompañando esos procesos de educación superior en Colombia y en el exterior, que como ya nos dimos cuenta, son 4.7 millones de colombianos acompañados hasta la fecha y en este momento son 400.000 de los 2.4 millones de jóvenes que hacen parte del sistema de educación superior del país. La aceptación del plan de auxilios educativos coronavirus COVID-19 ha sido muy amplia. Aquí podemos observar en la imagen superior, este es un documento que revisamos todos los días, se sincroniza 2 veces al día. Ya vamos más de las 58.000 que mencionaba la ministra, ya vamos en 59.342, las cuales están llegando prioritariamente a las personas de los estratos 1, 2 y 3. Estamos observando que prioritariamente son mujeres las que han hecho la solicitud. Aquí esto nos puede dar un poco de pistas alrededor de la intervención del senador Efraín en tanto a la situación de empleo. Vemos que 2/3 partes ya culminaron su periodo de estudios y de igual manera podemos observar que vemos un mayor uso de la interrupción temporal de los cobros, seguida de una ampliación de los plazos y consecuentemente en menor término de una reducción de los intereses, lo cual es completamente consecuente con esos inmensos beneficios que la ley 1547 creó. Recordemos que el 60% de la cartera
que tiene activo ICETEX tiene una tasa de interés del 0%. Por eso los auxilios que mayoritariamente se han dado, que cobijan a esta población, como podemos observar, una tercera parte han sido para quienes no tienen, para quienes tienen IPC más puntos, el resto ha sido para quienes tienen solamente el IPC. Nos hemos dado a la tarea de conocer a los beneficiarios, porque no es simplemente otorgar un auxilio como un número, es humanizar la entidad como se nos ha pedido en muchos espacios y escenarios y se está haciendo. Hemos preguntado por la composición de su hogar y de esas personas que han recibido los beneficios, observamos que la mayoría tienen núcleos familiares en los cuales son 3 o 4 los integrantes del hogar y que estos beneficiarios de ICETEX responden en un alto porcentaje por los ingresos de ese gasto o de ese hogar. Observamos que entre el 25 y el 74% tenemos prácticamente al 50% de las personas que lo solicitaron. Es decir, son personas que hacen parte de hogares múltiples y que tienen una gran incidencia en los ingresos y en los gastos de esas familias. Y nos preguntamos por el empleo, porque nos preocupa mucho la empleabilidad de los beneficiarios de ICETEX. Esto no es para nosotros simplemente un asunto de otorgar un crédito y cobrar unos intereses, es acompañar el acceso, la permanencia, pero sabemos que esto tiene una relación final, es en la salida al mercado laboral. Y observamos una situación que a todos nos tiene que preocupar. El 77.3% de las personas que han solicitado un auxilio en el marco del decreto 467 se encuentran desempleados. Y esto, sin lugar a dudas, da cuenta de la oportunidad de otorgar estos auxilios en este momento en los cuales el país... Doctor Acevedo, tiene que ir concluyendo. Ya sí, hacemos señor. 20 minutos. Y me remito entonces al caso de Eurotechnology. 3 afirmaciones que son importantes en este punto. En primer lugar, existe el Instituto Eurotechnology Empresas, que es una sociedad constituida en España. Es con esta entidad que en el año 2009 el ICETEX desarrolló un convenio el que tenía por objeto apoyar la educación superior, mejoramiento académico, científico y técnico del talento humano, y ellos, de manera voluntaria, otorgaban año tras año un conjunto de becas que son 40 que se distribuyen tal cual como está dicho en la imagen. 6 del 100%, 16 del 75%, 16 del 50% y 2 del 25%. En ese momento se suscribió para programas ofertados en línea. Recordemos que en ese momento no era exigible la convalidación de los títulos para el desarrollo de ciertas funciones en el país. Ese proceso vino a darse posteriormente, hacia el año 2015. Y aún así, la convalidación, es importante que lo recordemos, apreciados senadores, solamente tiene efectos en tanto se trate de un cargo público. Las entidades del sector privado no tienen la obligatoriedad de solicitar la convalidación de los títulos para efecto de las decisiones de empleo o promoción. En ese orden de ideas creo que es importante acotar la discusión. La convalidación tiene un sentido muy importante y sobre todo tiene efectos vinculantes cuando se trata de cargos que tienen que ver con el sector público. A lo largo de 2009 hasta junio del 2018, y quiero hacer énfasis, es hasta junio del 2018, el ICETEX, en virtud del convenio suscrito con Eurotechnology Empresas España, fue desarrollando convocatorias de estas becas, las cuales en los casos que fuera requerido se complementaban con un crédito en la línea exterior. Esas convocatorias cesaron en junio del 2018 y cuando inicia el gobierno del señor presidente Iván Duque y la ministra de Educación y el señor presidente me invitan a acompañarlos en este ejercicio de presidir el ICETEX, iniciamos un proceso exhaustivo de verificación de los convenios internacionales. No porque no creamos en la educación virtual, creemos y creemos que es muy potente y que ha traído muchísimos beneficios para quienes la toman si se hace con rigor y con calidad. Pero en este caso observamos que la institución a la que se hace referencia, que no está registrada en Colombia, lo que está registrada en Colombia es una sociedad mercantil denominada Eurotechnology SAS, que opera como agente de Eurotechnology Empresas,
pero a su vez Eurotechnology Empresas tampoco es una institución de educación superior. Es una entidad que lo que hace es construir programas de formación con el respaldo de instituciones educativas europeas. Observábamos que ese no es el tipo de convenios que nosotros queremos ofrecer a los colombianos. Y ante las solicitudes y ante las respuestas que para nosotros no eran satisfactorias que daban a los colombianos que hacían parte de sus programas de formación, no en el sentido académico, sino en el sentido administrativo, tomamos la decisión unilateral de dar por terminado el convenio. Ese convenio no existe desde 2019. Ese convenio no existe en la página de ICETEX. La referencia a la que se hiciera ahora mención con esa imagen gráfica donde aparece el logo de ICETEX y el de muchas otras instituciones de educación superior e inclusive también otras entidades financieras, corresponde a una imagen tomada del sitio web de esta organización en España. Y ya hemos, por los canales formales, solicitado que ellos prescindan de hacer uso del logo de ICETEX, en tanto que no hay ningún acuerdo vigente que respalde o los autorice para promover su portafolio de programas en Colombia o en el exterior. Con relación al recibo que se hacía mención y que se mostró también en las imágenes, efectivamente corresponde al año 2011. Hemos hecho la trazabilidad y por el nombre que fue dicho a viva voz, no tenemos ninguna persona que haya tomado un crédito educativo con ese nombre en particular. Sin embargo, pudimos hacer un detalle en esa obligación, la encontramos en el registro de nuestra cartera y lo que encontramos es que esa es una obligación que ya fue pagada por el solicitante en el año 2015. Espero con esto, señores senadores, a los citantes, a todos los que han participado, en primer lugar, pues expresar nuestro agradecimiento y mi agradecimiento personal por la oportunidad que nos brindan de poder explicar ICETEX y su funcionamiento, dar las claridades necesarias para el país y para los senadores con relación a la relación con Eurotechnology, decir que este no es el tipo de convenios que nosotros avalamos ni buscamos. Por eso, a cada uno de los que tienen estas características, le estamos haciendo un seguimiento riguroso y estamos cancelando los que no satisfacen las necesidades que requiere el país y sus jóvenes. Y por último, pues expresar que estamos muy esperanzados en la reforma de la entidad que está tomando curso, con la participación activa de rectores, de estudiantes, de padres de familia, de representantes del gobierno y otras entidades, y que dará como resultado la presentación posterior de un proyecto de ley que sin lugar a dudas nos permitirá recoger muchas de esas iniciativas muy bien claramente intencionadas que tienen los honorables parlamentarios para que todos apoyemos a ICETEX en su proceso de cambio y transformación.